a continuar con la serie del mes de abril, una serie que hemos iniciado el domingo pasado. Y no sé vos, pero he escuchado muchas veces esa parábola de esa oveja perdida. Y el domingo, cuando el Señor nos volvía a hablar, ¿sí? Me daba cuenta de que todavía habían cosas que no las tenía claras. Pero qué bueno es que el Señor, a través de su palabra, que su palabra tiene vida, ¿sí? El Señor nos revela un poquito más y nos muestra en la condición en la que vos y yo nos encontramos, ¿sí? En alguna oportunidad. Y algo que me llamaba poderosamente la atención es que donde Jesús estaba, las multitudes se sentían atraídas por Jesús. Muchos se acercaban por los milagros, por las señales. Otros se acercaban porque sus enseñanzas verdaderamente, ¿sí? les mostraba de que había algo más, ¿sí? Y de que Dios tenía planes para estas personas. Por eso es que en el capítulo 14 de Lucas, no lo busque porque ya lo hemos leído, Jesús, frente a toda esta multitud, los confronta y da una serie de requisitos que tenían que tener todos aquellos que estaban decididos a seguir a Jesús. Y no fueron cuestiones sencillas las que Jesús les pidió, todo lo contrario, eran bastante difíciles de asimilar. Por eso es que se sentían confrontados por lo que Jesús les estaba pidiendo. Y le estaba mostrando que el costo de seguirlo era demasiado elevado. Tenían que aborrecer a su padre, a su madre, a sus esposos, a su familia, aún su trabajo, y aún tenían que aborrecer su propia vida. Y bien el Señor nos hablaba y nos enseñaba, porque muchas veces cuando hemos leído este texto creemos de que hay que odiar a nuestra familia y demás, ¿no? Y es otro significado, sino lo que nos estaba queriendo decir el Señor era que Él tenía que estar por encima de las demás cosas. Ni nuestra familia, ni aún nuestros trabajos, ni nuestra vida podía ocupar el lugar que Dios merece ocupar. Y eso es algo que en ese momento, ¿sí? Muchas personas se sintieron bastante confrontadas por lo que Jesús le estaba diciendo. Pero algo que me asombra es que muchos, a pesar del confrontamiento de Jesús, decidieron seguir escuchándolo. Decidieron seguir a Cristo a pesar del costo elevado que ellos debían pagar y las decisiones difíciles que quizás debían tomar. Dice que Jesús, cuando continúa con estas enseñanzas, delante de ellos, ¿sí? Personas que ya habían pasado ese filtro de Jesús, se encontraban dos tipos de personas. Se encontraban aquellos pecadores que reconocían cuál era su situación delante de Dios, pero también ellos exponían esa necesidad de poder estar cerca de Dios, porque sabían de que su condición necesitaba una ayuda divina. Y ellos estaban ahí porque necesitaban y estaban decididos a cambiar su forma de vivir. Tenían esa necesidad de cambiar porque sabían de que su manera de vivir no era del agrado de Dios. Y ahí estaban escuchando y queriendo ser transformados por las enseñanzas de Jesús. Muchos nos identificamos con esos espectadores, ¿no? Pecadores con la necesidad, ¿sí? De dejarnos transformar por Cristo. Pero también dice que entre medio de esa multitud habían pecadores, ¿sí? El segundo tipo de persona que estaba escuchando a Cristo. Eran pecadores, pero que no sabían que lo eran. Y entre este grupo de pecadores que desconocía su situación, se encontraban los escribas y los religiosos, que lo único que ellos intentaban hacer era criticar lo que Jesús estaba haciendo. Era señalar, ¿sí? A todos aquellos que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Dicen que entre medio de estas multitudes, ¿sí? Se encontraban recaudadores de impuestos, ¿sí? Personas que a nivel sociedad eran totalmente rechazados y poco queridos.
Entonces decían, no podían creer de que Jesús estaba compartiendo aún mesa con estas personas. Personas que no calificaban para estar delante de Dios. Muchos quizás también nos podemos identificar con esos religiosos y fariseos. Y más de una vez le he contado que a pesar de ser adolescente, no ahora, ¿sí? Sino hace unos años atrás, la religión muchas veces me hizo actuar de esa manera. Era joven, sumamente religioso, que muchas veces me enfocaba y señalaba el defecto del otro y pocas veces miraba cuál era mi condición. En realidad sí la miraba y creía que era perfecto delante de Dios, pero estaba lleno de defectos. Aún tenía más defectos de aquellos a los que yo señalaba. Pero muchos de los que estamos en este lugar en algún momento nos hemos puesto, ¿sí?, en esa posición de jueces, ¿sí?, donde hemos querido hasta a veces condenar a personas y decirle, esta persona no merece estar en esta iglesia, esta persona no merece escuchar el mensaje de salvación, esta persona no merece el perdón de Dios. Así que no importa los dos tipos de personas que podemos identificar en aquel lugar, seguramente vos y yo nos identificamos con esas dos personas a lo largo de toda nuestra vida. Pero quiero mostrarte de que esa eran las personas que estaban frente a Jesús, escuchando las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador. Ese era el contexto en el cual el Señor ahora comienza a hablar, sí, con parábolas o historias cotidianas, porque Dios conocía bien cada pensamiento, sí, que cruzaba en ese momento por las mentes de muchos. Y la intención y el deseo de nuestro Señor Jesús era mostrar el corazón de Dios ante los perdidos. Porque no importaba a quién estaba escuchando, todos estaban perdidos en ese momento. Pero Dios aún tenía mucho amor y mucha misericordia por aquellos que rechazaban el mensaje. Y Dios a través de esta parábola, sí, Jesús a través de estas parábolas quería mostrar cuál era el corazón de Dios, aún ante ellos mismos. Personas que estaban ahí totalmente dispuestas a condenar y a marcar el error de la otra persona. Entonces, ahí podíamos ver esa primera enseñanza que compartía Miki el domingo pasado, donde veíamos esa historia de esa oveja, sí, que se perdía. Y estuve leyendo un poquito de cómo son estos animales tan lindos, ¿sí?, y tan tiernos que nos generan, ¿sí?, esa ternura. Y saben que son animales débiles, ¿sí? Son animales que son demasiado indefensos, por eso es que necesitan un pastor ahí que los esté guiando, que los esté cuidando. Es un animal que suele distraerse de manera fácil. Y una de las cosas que distraen a estos animales es cuando ellos encuentran algo de comer que les gusta. Dice que cuando ellos identifican esa comida que tanto les gusta, no importa las órdenes que el pastor en ese momento le están dando, ellos van, ¿sí?, a buscar ese alimento que tanto desean. Ahora, muchas veces cuando terminan de comer y saciar ahí su hambre, dice que son animales que pueden reconocer que están perdidos, pero tienen un pequeño defecto, que no saben volver donde está su pastor. Entonces dice que cuando ellas se dan cuenta de que el rebaño está lejos y se desorientan, dice que enseguida los invade el miedo, porque saben y reconocen que son una presa fácil. Y dice que cuando las ovejas se asustan no tienen poder de reacción, dice que quedan como paralizadas. Por eso que son presa fácil, ¿sí?, para todos los otros animales que quieren cazarla, ¿sí? Ahora, lo mismo sucede con vos y conmigo. Tendemos fácilmente muchas veces a perdernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos distraemos fácilmente con todo aquello, ¿sí?, que suplen nuestros deseos naturales. Muchas veces el trabajo, muchas veces nuestros sueños, nuestros deseos que solamente buscan cubrir cuestiones totalmente terrenales, nos comienzan a distraer, nos comienzan a desenfocar y de a poco nos llevan a que nos alejemos de ese rebaño, ¿sí? Y quizás
no tengamos el oído suficiente para escuchar el consejo de nuestro Señor Jesús, de nuestro pastor. Y cuando quizás menos lo pensás, te encontrás en una situación de perdido, donde a causa de ceder al pecado, comenzás a darle lugar al miedo, a la preocupación, y eso genera de que comiences a cegarte y dejar de enfocarte en Cristo para comenzar a enfocarte en tu situación y circunstancia. Y quizás vos muchas veces no te das cuenta, pero eso es una presa fácil para Satanás. Satanás dice que vino a matar, a hurtar y a destruir. Y él viene y mata y destruye, ¿sí? Y roba a todo aquello que sabe que está totalmente indefenso. Cuando él te ve que vos estás totalmente alejado de Dios, sabe que es su única oportunidad quizás que puede llegar a tener. Y no anda con cosas a medias, no busca lastimarte un poquito. Él busca destruir tu familia, destruir tu vida, matarte de manera espiritual. Y si puede también hacerlo de manera física, mejor todavía. Porque sabe que en esa condición vos pasás a ser uno más de él. Entonces, vos y yo debemos estar aferrados como esa oveja a ese pastor. Y esto es una tarea y es una responsabilidad nuestra que debemos hacerlo todos los días. Todos los días vos y yo nos tenemos que aferrar un poco más a nuestro Señor. Y eso sabemos que lo hacemos a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de alimentar esa relación y esa comunión diaria con Dios. Y qué privilegio que lo podemos hacer, ¿sí? En nuestras casas, aun cuando vamos caminando en el auto, ¿sí? Ahí podemos tener esa posibilidad de poder hablar de manera directa con Él. Y poder ahí sí decirle al Señor cómo nos sentimos, ¿sí? Que queremos ser cambiados. Y qué bueno que vos y yo hablamos con un Dios vivo, un Dios real, que responde a las oraciones de los justos y que actúa en nuestras vidas. Y ahí Él comienza a seguir acercándonos a vos y a mí más cerca de Él, y eso nos mantiene en alerta, para que cuando vengan cualquier tipo de cosas que nos quieren distraer, sabemos a dónde tenemos que mirar. Amén. Y no hay ninguna situación, por más linda y tentadora que sea, que pueda cambiar nuestra mirada de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora el Señor ahí en el capítulo 15, ¿sí? Ya entrando en el mensaje de esta noche, quiero que vayamos por un momento al versículo 8, donde el Señor ahora comienza a contar esta segunda parábola, esta segunda historia, ¿sí? Un hecho cotidiano, donde muchos de los que estaban en aquel lugar escuchando se iban a sentir totalmente identificados. Versículo 8 de Lucas capítulo 15 dice: o supongamos, ¿sí? Que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Sí, esta es una historia que hemos escuchado quizás muchas veces. Y acá vemos, ¿sí? De que hay algo que se pierde. ¿Sí? Hay algo de mucho valor que está perdido. Saben que en ese tiempo las mujeres recibían como regalo dentro del contexto de matrimonio un elemento que parecía un collar, ¿sí? Que estaba compuesta por estas monedas de plata. Ese collar, ¿sí? O ese adorno no solamente representaba algo sentimental porque era un regalo de la familia de la novia, sino que tenía mucho valor, porque era como una ayuda para cuando quizás ese matrimonio se encuentre en una situación de crisis económica. Era algo que los iba a ayudar a ellos para poder, en ese inicio de familia, ¿sí? Donde quizás tenían que, no sé en ese momento si se alquilaba o no, pero afrontar los gastos, ¿sí? de ahora de comenzar y dar esos primeros pasos como matrimonio, como familia. Entonces este elemento representaba algo de mucho valor
económico, pero también sentimental para la mujer. Ahora cuenta la historia de que la mujer está buscando una moneda, ¿sí? Y seguramente formaba parte de ese adorno de esta mujer. Ahora, yo no sé si a vos te ha pasado, yo calculo que sí, pero todos los que estamos en este lugar seguramente alguna vez hemos perdido algo de valor, ¿o no? ¿O soy el único? ¿Sí? De hecho, hace un mes estoy buscando un pendrive que para mí tiene mucho valor por la información que tiene ese pendrive. Y he revuelto todo en la casa. He sacado toda la ropa, sí, me he esforzado en buscar y todavía no puedo dar con ese pendrive. Pero así nos ha pasado quizás una y otras veces. La llave de la casa, la llave del auto. Sí, quizás hemos perdido ahorros que hemos guardado y a veces no nos olvidamos dónde lo dejamos. Hemos perdido, me ha pasado de perder el anillo, ¿sí? de matrimonio, que a veces me lo sacaba porque me apretaba un poquito. ¿Sí? Todos hemos perdido algo y cuando nos damos cuenta que perdemos, ¿sí? Muchas veces nos preocupamos, ¿sí? Pero muchas veces sabemos de que no, si me quedo brazo cruzado no va a aparecer solo, sino que yo tengo que iniciar esa búsqueda si verdaderamente para mí tiene valor y es importante, ¿sí? Creo que a nadie le ha parecido algo que perdió caminando solo, ¿no? De hecho, yo si veo que viene el pendrive caminando, yo me asustaría primero y después estaría contento porque recupero un montón de info que perdí, ¿sí? Pero todos sabemos de que eso que perdimos es muy difícil que vuelva solo, ¿sí? Estoy hablando de objetos porque muchas veces los animales vuelven, ¿sí? Cuando perdemos, de hecho perdimos hace poco a la gata, para alegría de mi hija apareció. Para mí también, vamos a suponer que también fue una buena noticia que esa volvió a casa, ¿no? Pero cuando perdemos un objeto es muy difícil que ese objeto pueda volver por sí solo. Acá, como recién te mencionaba, era la moneda la que se perdió, ¿sí? Ahora, una moneda, ¿sí? No tiene la capacidad de volver sola a la billetera de su dueño. No la tiene, ¿sí? La moneda no tiene inclusive la capacidad de reaccionar y entender de que está perdida, ¿sí? Y menos de pedir auxilio o decir acá estoy, ¿sí? No tiene esa capacidad. Inclusive la moneda tampoco sabe que está perdida. ¿Por qué? Porque no tiene la conciencia que le permite saber cuál es su estado. En otras palabras, esa moneda no tiene vida, está muerta, ¿sí? Por eso desconoce su valor, pero también desconoce su estado. Ahora, cuando esa moneda se pierde, está en un lugar muy difícil de llegar. Y seguramente esa moneda, cuando se encuentra en ese rincón de la casa, debe estar seguramente sucia. Seguramente se encuentra en una situación o estado totalmente diferente a la que estaba acostumbrada. Si esa moneda extraviada, perdida, seguramente se encuentra en un lugar incómodo y difícil de llegar. Y sobre todas las cosas, una moneda que está perdida pierde su valor. No sirve si está perdida. Ahora, la moneda en esta historia está representando a todos aquellos que están perdidos sin darse cuenta y que no pueden volver por sí solos. Y está hablando acerca de volver, ¿sí?, a nuestro Dios. Todos somos creación. Todos hemos sido creados por Dios. Pero solamente aquellos que reconocen la obra de la cruz son de su pertenencia. Y acá el Señor está hablando a aquellos que se encuentran en una condición de perdidos y que ellos creen que está todo bien, que sus vidas marchan y que algún día, si les toca morir, seguramente van a ir al cielo porque se encargaron de hacer buenas obras en la tierra. Yo hace unos días hablaba con una preceptora y le mostraba el billete del $1.000.000 y le hice la pregunta, le digo, el día que te toque partir de esta tierra, ¿pensás que vas a ir al cielo? Y ella me dice, sí, obvio. ¿Por qué? Porque soy re buena. Y comenzó ella sola a leer rápidamente, ¿sí?, ese billete. Y cuando terminó de leerlo me mira y me dice, ¿sabes qué? Estoy complicada. Estoy al horno, me dice. Me di cuenta
de que si tengo que el día de mañana partir de esta tierra, mi destino no es el cielo. Y estaba tan afectada que me dijo, es necesario que mi hija pueda leer esto. Y esto permitímelo, me lo quiero llevar porque yo le tengo que mostrar esto a mi hija. Ahora, ella, minutos antes, creía de que no importaba lo que le sucediera a ella tenía el cielo ganada, porque era re buena preceptora. Y así se encuentran muchas personas en nuestros lugares de trabajo, aún dentro de nuestra familia, aún quizás dentro de este lugar, que no son conscientes de que están perdidos, que no son conscientes de cuál es el destino que les espera si les tocara partir, quizás en unos minutos o más tarde, no sabemos cuándo. Pero algo que nos habla el Señor a través de esta moneda que se perdió, de que hay alguien que la está buscando y no se va a detener hasta poder encontrarla. Ahora quiero que sepas de que todo lo que estamos en este lugar somos esa moneda que se encuentra perdida, pero una moneda que está siendo buscada. No está siendo buscada por cualquier persona, sino que está siendo buscada por aquel que creó los cielos y la tierra. Aquel que pensó cada parte de tu cuerpo y que te diseñó y te pensó aún cuando vos te encontrabas dentro de la panza de tu mamá. Ese Dios grande, soberano y todopoderoso es el que ha iniciado la búsqueda para poder encontrarte. Amén. De hecho, quiero que podamos ir por unos minutos a Efesios capítulo 2, versículo 1, para que podamos entender de que todos fuimos esa moneda que estábamos perdidos. Y dice el versículo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos el objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Todos nos encontrábamos totalmente perdidos. Y lo que dice este texto, que es todavía aún peor, todos estábamos perdidos siendo dominados por Satanás, quien es el rey de las tinieblas, ¿sí? Aquel que opera en los lugares oscuros. Y quizás vos digas, pero yo nunca anduve metido en cosas raras. Pero el hecho vos de haber rechazado a Dios, estás dejando dominar tu vida por Satanás. Y hay una condena vigente sobre tus hombros. Y esa condena solamente cambia cuando Jesús enciende esa luz en los corazones de aquellos que se encuentran perdidos y pueden ver cuál es su condición. Aquel que puede ver de que se encuentra perdido con una condena de muerte eterna, lo primero que hace es correr a los pies de Cristo para reconocer primero de que deben cambiar su manera de vivir y arrepentirse de su vida, de la vida que llevaban anteriormente. Una vida totalmente seducida, pero sobre todo una vida dominada por el pecado y que necesitan cambiar su manera de vivir. Hasta el momento de que vos no puedas, tus ojos no se puedan abrir, hay una condena y hay un Dios justo que en algún momento, no sabemos cuándo, vas a tener que estar delante de Él y va a tener que ser juzgado por ese Dios justo. De hecho, su palabra dice que está ya escrito, ¿sí?, de que todas las personas van a morir una sola vez y luego van a tener que enfrentar el juicio. Y te vuelvo a repetir, ese Dios, ese juez que va a juzgarte a vos y a mí es un Dios justo y Él hace justicia. Por eso es que es necesario que vos y yo podamos tener una reacción para saber de que si estamos perdidos necesitamos ser encontrados. Amén. Ahora esa condición, ¿sí?, de estar lejos de Dios y quizás siendo dominados por el pecado, ¿saben qué nos impedía? Y nos impide ver en esa situación que quizás nos encontramos, esa situación de estar perdidos. Inclusive no hace falta que mires
a tu vecino o a una persona que se encuentra fuera de la iglesia haciendo cosas malas y vos digas, ese está perdido. No. Quiero decirte que mucha gente perdida aún está en un entorno de iglesia. Hay muchos dentro de las iglesias, aunque sirven, que están totalmente perdidos y no saben y no son conscientes de eso. Yo en mi adolescencia, ¿sí? Estaba estudiando lejos de mi familia, me congregué en una iglesia donde conocí a mi esposa, servía al Señor todos los fines de semana, me preparaba en la semana, pero aún así yo estaba totalmente perdido. Me ganaba el deseo de poder estar rodeado de amigos, rodeado de actividad, pero a pesar de eso yo me encontraba totalmente perdido. El estar dentro de una iglesia no te garantiza de que fuiste encontrado. Aún dentro de la iglesia puedes encontrarte en la situación de perdido. ¿Y saben qué? La moneda esa que estamos hablando estaba perdida dentro de la casa. No estaba perdida afuera, estaba adentro. Estaba en un contexto de hogar, de pertenencia, pero aún así estaba perdida. Por eso es bueno poder pensar y replantearnos, si hoy estoy en este lugar, sí, Señor, estoy porque estoy siendo atraído por actividades, por servicio, o verdaderamente estoy en el lugar porque reconocí que estuve perdido y tuve esa necesidad de ser encontrado y me arrepentí y me acerqué. En realidad dejé que vos te acerques a mí y cambies mi vida. Porque si no fue así, qué bueno que hoy el Señor nos puede estar hablando a través de su palabra y diciéndonos que a pesar de todo Él sigue buscándonos. Y quizás hoy sea el día donde vos puedas salir de este lugar ya no como un objeto o una vida perdida, sino como alguien que fue encontrado por nuestro Dios. Amén. Ahora, en esta historia que estábamos leyendo, podíamos ver que la mujer no esperaba que esa moneda aparezca sola, sino que ella toma la iniciativa y comienza a buscar con un solo objetivo, y es de poder encontrar esa moneda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ella valía mucho. Y algo similar ocurre con lo que Jesús vino a hacer. Y ahí en Lucas capítulo 19, verso 10, un texto que leímos el domingo pasado, pero que es bueno poder tenerlo presente una vez más. Dice, pues el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Él fue quien inició esa búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos valora mucho a vos y a mí. Ahora, en esta historia, ¿sí? No nos enfoquemos solamente en esa moneda que se perdió, sino que hoy vamos a enfocarnos en quién fue quien inició esa búsqueda y lo que estuvo dispuesto a hacer para encontrarnos. Y saben que hay un texto que me encanta y lo conocemos mucho, que nos muestra un poquito de lo que estuvo dispuesto a hacer Dios para encontrarte a vos y a mí. Y se encuentra ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Y dice que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dios inició esa búsqueda para rescatarnos a vos y a mí. Lo hizo junto a Jesús, su Hijo, lo más valioso que Él tenía. Ahora, nuestro Señor Jesús se tuvo que introducir a su propia creación, donde estuvo dispuesto a dejar el cielo, a dejar sus privilegios divinos como hijo, ¿sí? A entrar a este mundo totalmente corrompido, e inclusive estuvo dispuesto a meterse dentro de un cuerpo humano, un cuerpo lleno de limitaciones que nosotros a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que estamos dentro de un cuerpo limitado, un cuerpo que se gasta con el tiempo. Y Jesús, a pesar de que era Dios y ser ese
ese creador de todo y ese poder tan divino, se tuvo que limitar dentro de un cuerpo limitado. Y poder experimentar el cansancio, el dolor, pero también dispuesto a recibir el rechazo de las personas, el abandono, los insultos e inclusive la traición de muchos que se encontraban muy cerca de él. Pero también él estuvo dispuesto a soportar el castigo, a soportar ese momento donde fue azotado por tus pecados y mis pecados. Él estuvo dispuesto a recibir cada uno de esos castigos. Y como si fuera poco, cuando él tuvo oportunidad de defenderse, hizo silencio para que lo puedan llevar a la cruz. Y allí estar colgado en aquel lugar, sí, atado y clavado de pies y manos, sufriendo aún en ese momento el rechazo y los insultos. Y aún ahí en medio de esa situación, dispuesto a entregar su vida para que vos y yo hoy podamos tener la posibilidad de ser encontrados. Ahí en la cruz, en esa muerte y resurrección, podemos ver el costo que Jesús estuvo dispuesto a pagar con su propia sangre para que vos y yo podamos ser hallados. ¿Saben que cuando yo veo esa escena y me doy cuenta lo importante y lo valioso que soy para Dios, más de una vez me he preguntado, y esta semana mientras preparaba el mensaje me lo volví a repetir, y seguramente a vos en algún momento también te hiciste la misma pregunta, de decir, ¿por qué soy tan importante? ¿Qué viste en mí para poder hacer semejante acción, para venir a buscar algo que se encontraba totalmente perdido, con ganas de estar perdido? Porque muchas veces nos encontramos en esa situación por decisión propia, alimentándola con malas decisiones. Y aún quizás muchos de los que estamos en este lugar alguna vez le hemos dicho a Dios, no quiero saber más nada de vos. Pero a pesar de esas reacciones nuestras, a pesar de nuestra manera de vivir, Él estuvo dispuesto a hacer semejante acción, cargada de amor, no de reproche, para poder encontrarte y poder llevarte de nuevo a casa. Y a mí esto verdaderamente me impacta y me sorprende. Y no me canso de darle gracias al Señor, porque hoy si estoy acá es por todo lo que Él inició hace mucho tiempo atrás, aun cuando no sabía quizás cuál iba a ser mi reacción. Pero qué bueno que vos y yo hoy podemos estar en este lugar. Y si vos estás en este lugar es porque el efecto de ese acto de amor ha impactado tu vida, o quizás lo vaya a impactar hoy. Amén. Pero el Señor está activando y ha activado esa búsqueda. Ahora, en la historia que acabamos de leer ahí en esa parábola, describe un poco cómo fue esa búsqueda. ¿Sí? Y ahí en el versículo 8 dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado? Ahí nos está indicando cómo era la estrategia de búsqueda de esta mujer. Pero detrás de cada acto vamos a encontrar algo sumamente poderoso, porque eso está replicando lo que Jesús hizo con vos y conmigo. Ahora, una de las primeras cosas que hace la mujer o sugiere que va a hacer es prender una luz, ¿sí? Encender la luz. ¿Saben que en aquella época las casas no eran como las que vemos hoy, ¿sí? No es como tu casa ni como mi casa. No era fácil encontrar una ventana en esas casas. De hecho, en las casas humildes, en muchas de ellas no habían ventanas. Obviamente no existen los materiales con los que hoy nosotros contamos, ¿sí? No habían vidrios o ventanas de aluminio con doble vidrio, ¿sí? O persianas, no había nada de eso. Simplemente habían a veces paños de madera que utilizaban para poder tapar esas pequeñas ventanas, para poder ventilar la casa y permitir que entre un poco de luz. Pero también esa madera cumplía la función de impedir que alguien se meta a la casa, pero también que el frío pueda ingresar dentro de esta vivienda. Entonces, naturalmente, estas casas eran oscuras,
No importaba si era de día o de noche, las casas eran oscuras. Pero también estas casas tenían un piso que no era como los que vos y yo tenemos en casa. No era porcelanato, no era cerámico, ¿sí? Tampoco era alfombra. Era un poco de tierra, ¿sí? Quizás ahí apisonada con la ayuda del agua, que cada vez que barrían tenían que tirar un poco de agua para que no se levante ese polvo. ¿Sí? No tenían las comodidades que vos y yo tenemos en nuestras casas. Esto seguramente nos muestra que en muchas partes de ese piso habían grietas donde quizás una de estas monedas, ¿sí?, podría caer y quizás sea difícil hasta imposible poder encontrarla. Si el entorno era totalmente desfavorable, pero la mujer inicia la búsqueda, por eso enciende la luz, para poder ver un poquito el ambiente donde se encontraba y ver si podía, ¿sí?, ver esa moneda que quizás brille en alguna parte de la casa. Ahora, esto representa algo muy poderoso. Y es que lo primero que hizo Dios para encontrarnos a vos y a mí fue encender una luz. Ahora, esa luz que encendió no solamente fue Cristo, porque Cristo enciende la luz más adelante, ¿sí?, sino que a través de la ley, lo que busca Dios es iluminar a la persona para que sus ojos puedan ser abiertos y puedan ver en la condición en la que se encuentra. De hecho, en Romanos capítulo 3, verso 20, dice así su palabra: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, ¿sí? Los 10 mandamientos, cuando los comenzamos a leer, ¿sí?, el no robarás, el no matarás, el no codiciarás, el honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí?, y así cada uno de estos mandamientos, cuando los comenzamos a leer, nos damos cuenta de que es muy difícil poder aplicarlos en nuestra vida. De hecho, nos damos cuenta que es imposible. Ahora su palabra también nos dice que a través de esos mandamientos Dios nos va a juzgar el día que nos encontremos en el juicio. Ahora, cuando vemos esos mandamientos y vemos que vamos a tener que estar delante de ese juez, creo que todo lo que estamos acá, lo primero que decimos es: listo, estamos condenados porque no podemos cumplir ninguno. Y si puede cumplir uno, hay 9 que no los puede cumplir. Entonces eso ya a vos y a mí nos condena. Pero Dios utiliza la ley, utiliza los mandamientos. ¿Para qué? Para que nos pueda mostrar y nos pueda hacer ver de que vos y yo nos encontramos totalmente perdidos. Las leyes, el mandamiento, sí es el espejo que Dios utiliza para ver en la condición que vos y yo nos encontramos delante de Dios. Que nos encontramos sucios, que nos encontramos perdidos, ¿sí?, que nos encontramos en una situación que para nosotros es casi imposible, o por no decir imposible, poder volver en sí y poder estar en la condición de encontrado. Es totalmente difícil de que vos puedas revertir esa situación de perdido. Por eso es que la ley lo que hace es iluminar nuestras vidas para poder ver de que vos y yo nos encontramos extraviados, ¿sí? Y nos muestra cuál es nuestra verdadera situación, que es una situación de pecado, pero también nos muestra de que vos y yo tenemos la necesidad urgente de ser encontrados y de tener un Salvador. Por eso es que cuando nosotros nos han predicado o nosotros hemos llevado la buena noticia a las personas, lo iniciamos con la ley. Porque la ley es la que comienza a darle conciencia a la persona de la situación en la que se encuentra. Hasta que la persona no encuentra y no es confrontada con la ley, sí cree que su vida va bien y que todo está bien, ¿sí? Y de que el día que les toque partir ellos seguramente van a entrar al cielo de alguna u otra forma. Pero la ley les va a mostrar de que verdaderamente están perdidos, están condenados, que necesitan ser encontrados, pero sobre todo que necesitan un Salvador para que los pueda rescatar.
Por eso es lo que comenzó a hacer Dios a través de la ley, poder encender esa luz en nuestras vidas que nos encontramos totalmente a oscuras. Amén. Ahora lo segundo que hace esta mujer es comenzar a barrer. ¿Sí? A barrer cada rincón de la casa. Ahora lo que hizo Dios con la ayuda de su Espíritu Santo es comenzar a barrer nuestro interior. Es comenzar a confrontarnos, ¿sí? Con la ley, confrontarnos con la palabra. ¿Sí? Esa acción del Espíritu Santo lo que comienza a hacer es remover todo lo que está oculto dentro de nuestra vida y nos revela y nos hace entender cuál es nuestra condición. Y también nos muestra y nos termina de dar el pantallazo, sí, claro, nítido, de que estamos perdidos. Es el Espíritu Santo que comienza a hacer la obra dentro de nuestros corazones y quien nos va a permitir a que vos y yo podamos tener la capacidad de poder reaccionar a ese estado en el que nos encontramos. Y es el de pedir, Señor, estoy perdido, necesito ser rescatado. Y esa es una reacción natural que surge cuando te das cuenta de que tu destino es horrendo, es tremendo, es condenación, es una vida entera en el infierno. Por eso cuando en la iglesia primitiva, cuando se los confrontaba con la palabra y se les decía cuál era su condición de pecador, y las personas que oían el mensaje entendían que estaban perdidos y necesitaban ser encontrados, su reacción era, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Esa era la reacción de la gente. De hecho, estuvo dispuesta a vender todo para seguir a Cristo. Y esa es la reacción que uno tiene cuando se da cuenta de que se encuentra perdido y que no hay un futuro alentador por delante. Pero eso es una obra que no la puedes hacer vos, no la puedo hacer yo. Es una obra que el Espíritu Santo comienza a hacer en tu interior, dentro de tu corazón. Amén. Y cuando termina de barrer, comienza, ¿sí?, a buscar cuidadosamente en cada rincón. Saben que yo muchas veces barro en casa, junto toda la basura en un rincón y después comienzo a buscar, a ver si no hay algún tornillito, ¿sí?, si no hay algo que quizás no tiene que ir a la basura. ¿Sí? Y eso no es algo que hago con la escoba, sino que me arrodillo y comienzo con los dedos, ¿sí? E inclusive hasta a veces abro la aspiradora y comienzo a revisar antes de tirar todo, si no hay algo de valor o algo que es importante para mis hijos, para mi esposa o para mí. Ahora, de la misma manera comienza a ser Dios, ahí cuando se junta toda esa suciedad, ¿sí?, comienza Él ahí a hacer esa búsqueda cuidadosa. Ahora, con esa búsqueda cuidadosa de parte de Dios, lo que nos está mostrando es su gracia. Es mostrarnos de que a pesar de todo, Él nunca se rindió. ¿Sí? Es demostrarnos a vos y a mí que Él insistió una y otra vez para poder encontrarte. Y aunque vos no merecías ser encontrado, Él nos muestra que este es un regalo que inició Él y es algo que te alcanzó a vos. Es algo que vos no lo mereces, pero que a pesar de todo, ese amor es tan grande que Él estuvo dispuesto, ¿sí?, a buscar aún entre la suciedad para poder encontrarte, aunque no lo merecías. Y una vez que te encontró, Él estuvo dispuesto a limpiarte y a ponerte otra vez en las condiciones adecuadas para poder llevarte una vez más a la casa del Padre. Ahora, con todo esto que acabamos de mencionar, hoy debemos saber que no son nuestras buenas acciones, no son tus habilidades o mis habilidades, ni nuestras capacidades las que movieron el corazón de Dios, sino que lo que movió el corazón de Dios es ver que vos y yo nos encontramos en una condición e incapacidad de poder volver a Él. Si vos crees que vos mereces esta búsqueda y que mereces el pago que Dios hizo con la vida de Jesús para que vos seas encontrado porque sos buena persona o porque hay una buena capacidad dentro tuyo, quiero decirte que estás muy equivocado. Si Dios estuvo dispuesto a buscarte es porque sabía de que vos no podías volver por sí solo. Dios sabía de que si Él no actuaba, vos hasta el día de hoy todavía seguís perdido.
Le contaba al pastor esta semana, muchas veces yo creía de que Dios me eligió para servirlo cuando era chico, porque había algo dentro de mi corazón que el Señor necesitaba. Por eso que Él me había escogido. Pero gracias a Dios que Él abrió mis ojos y me mostró de que no hay nada bueno dentro mío. Quiero decirte de que si Jesús no está dentro de nosotros, no hay nada bueno. De hecho, si vos sos aprobado, si sos amado por Dios, es porque Él ve a Jesús dentro de tu vida. Porque Él no puede amar el pecado. Él no ama y Él no puede estar donde hay pecado. Ahora, muchas veces podemos pensar, bueno, pero yo me arrepentí de mis pecados y estoy ahora cerca de Cristo. Sí. Hoy podemos contar con ese privilegio de poder ser hallados, pero aún seguimos siendo pecadores. Pero la diferencia es que fuimos pecadores, que fuimos encontrados y que todos los días estamos en guerra con el pecado. Que todos los días reconocemos que nos equivocamos, pero también que reconocemos de que Él tiene el poder para fortalecernos, para darnos la guía y la dirección, para levantarnos y para seguir avanzando. Y sobre todas las cosas, Él con su Espíritu Santo nos da el poder para vencer al pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta que no nos arrepentimos, hay todavía una barrera entre Dios y nosotros. Por eso es tan importante de que día tras día vos puedas arrepentirte, puedas tener esa reacción, ¿sí? De rendirte a Dios, de abrir tu corazón y pedir perdón, aún por los pecados que quizás cometés sin darte cuenta. Una persona que ama a Dios constantemente está en contacto con Él, pidiéndole, Señor, seguí perfeccionándome. Sigo siendo imperfecto, necesito que sigas obrando en mi vida. Necesito que sigas quitando la suciedad que hay dentro mío. Y me encanta porque ahí el Espíritu Santo obra y comienza a limpiarnos, comienza a fortalecernos, comienza a animarnos, para que vos y yo estemos en una condición apta para poder seguir cumpliendo propósitos nuevos que Él ahora depositó en nuestras vidas. No quiere decir que no vamos a pecar nunca más, no, de hecho nos vamos a seguir equivocando, pero ahora tenemos la capacidad de ir a los pies de Cristo y rendirnos una y otra vez a aquel que nos rescató, a aquel que nos encontró y a aquel que nos preparó para seguir siendo usados por Él. Amén. Por eso es que es importante de que vos y yo reconozcamos de que estamos perdidos y que necesitamos ser encontrados. Hasta que no hagas eso, seguimos estando totalmente cegados y perdidos. Ahora, vos y yo para el Señor somos muy valiosos. Somos muy valiosos. ¿Y saben qué? No somos valiosos por lo que nosotros podemos hacer, sino que somos valiosos por quién nos creó, quién nos diseñó, por quién nos pensó. Y ese mismo creador nuestro nos demostró el alto valor que vos y yo tenemos cuando entregó a Jesús y pagó el precio con la sangre de su propio Hijo. Eso nos demuestra que para Él somos valiosos. Por eso es que nos buscó y nos busca de la manera en que lo hizo, lo hace y lo va a seguir haciendo. Eso nos demuestra lo importante que somos para Él. Y saben que cuando yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, ¿por qué valgo tanto para vos? El Señor me llevaba a un ejemplo cotidiano mío. Yo como arquitecto puedo diseñar una casa con determinada forma, determinados materiales y determinadas dimensiones y medidas. Y esa casa que yo diseño puede tener un valor acorde a aquel que la diseñó, el que la creó. Ahora, si esa misma casa, ¿sí? Con esos mismos materiales, con esas mismas dimensiones, con esa misma forma, la firma uno de los maestros de la arquitectura, su valor es mucho más elevado. Su valor, ¿sí? Es mucho más alto de que él quizás pueda tener la misma casa que yo diseñé. Ahora, eso mismo sucede en nuestra vida, tiene valor por quién firmó. ¿Sí? ¿Por quién firmó tu corazón? ¿Por quién firmó? ¿Por quién vos llevás la firma? Que es la firma de Dios, el Creador Todopoderoso. ¿Y saben qué?
valés tanto que es incalculable el precio que vos tenés. Por eso nunca pensemos de que somos valiosos porque nosotros logramos algo, sino que vos y yo somos valiosos porque la firma de Dios quedó grabada en el corazón tuyo y mío. Y fue grabada gracias y con la sangre de nuestro Señor Jesús. De hecho dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Todos aquellos que no hemos arrepentido y hemos vuelto a Cristo y hemos reconocido que estábamos perdidos y que dejamos que el Señor nos encuentre, dice que nuestros nombres están escritos en ese libro. Y aunque parezca poco, cuando tu nombre fue escrito, dice que en el cielo hubo fiesta y celebración. De hecho, esta historia termina diciendo en el versículo 10 que de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. En el único momento donde el cielo experimenta la fiesta y la celebración no es cuando alguien es sanado milagrosamente. De hecho, esa es la manera en la que nosotros muchas veces celebramos, ¿sí? Ahí en las escrituras no menciona que el cielo hace celebración cuando un muerto resucita, cuando sos sano de alguna enfermedad o cuando tu familia, tu hogar es restaurado. No menciona nada de eso. Solamente menciona de que hay fiesta y celebración en los cielos cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Ahora, algo que mencionamos el domingo pasado, dicen que los religiosos tenían esa frase que decían que en el cielo hay celebración cuando un pecador es destruido por Dios. Ese era el pensamiento y esa era la frase que utilizaban los religiosos. El cielo celebra cuando un pecador es destruido. Ahora Dios, a través de Jesús, nos demuestra de que el cielo celebra cuando un pecador se arrepiente. Ese es el corazón de Dios. Amén. Ahora, ¿saben qué? Vos y yo tenemos una responsabilidad. Y es de responder a esa acción de parte de Dios. Por eso es que vos y yo debemos actuar con humildad, con obediencia y sumisión para poder mantenernos cerca de Él y no volver a perdernos. Porque a pesar y como si fuera poco, el Señor nos dio el privilegio a vos y a mí ahora de poder ser parte de aquellos que van a buscar a aquellos que se encuentran perdidos. Ahora vos y yo tenemos el privilegio de poder ir a buscar a aquella oveja que se perdió. Y vos y yo también tenemos la responsabilidad de, a través de la palabra, a través de la ley, acercarle ese mensaje de salvación a aquellas personas que no saben que están perdidas. ¿Qué privilegio tenemos ahora? Pasar de ser una moneda perdida, de ser una oveja perdida, para ahora poder ser uno de los que forman parte del equipo celestial para ir a buscar a aquello que se perdió. Y qué bueno que vos y yo somos parte también de esa celebración que hace el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Quiero invitarlos a que se puedan poner de pie. Es maravilloso poder ver cuál es el corazón de Dios ante los perdidos. Su palabra dice en Juan 3:17 que Jesús no vino a buscar al perdido para condenarlo, sino que vino a rescatar aquello que se perdió. Jesús no vino a señalar al pecador, sino que vino a mostrarle que estaba perdido, pero que Él quiere rescatarlo. Vino a demostrarle que verdaderamente tiene valor para Él. Ahora Dios, cuando te busca, inicia esa búsqueda, Él te va a confrontar con la vida que vos llevás. ¿Y saben qué? Él te va a confrontar no porque Él te quiere destruir, sino Él te confronta porque Él quiere que veas que estás perdido y que tenés la necesidad de ser encontrado. Ahora en este mensaje hemos podido ver si ese corazón de Dios que busca de una manera activa aquello que se perdió. Sí, porque para Él tiene mucho valor. Y una vez que lo encuentra, después de insistir una y otra vez, a pesar de que vos lo niegues, y te sigue buscando para luego poder hacer fiesta en los cielos.
Y hoy, antes de terminar, quiero poder hablarles a los de la casa. Quiero decirte que vos y yo hemos sido llamados a reflejar el corazón de Dios, a mostrar ese amor por el perdido. Vos y yo tenemos el privilegio de poder ser aquellos que vamos a buscar a esas ovejas, a esas monedas. Por eso es que debemos enfocarnos en cumplir con esa misión. Esa misión debe ser tu prioridad. Por encima del resto, tu prioridad tiene que ser cumplir con la misión de Dios de buscar a aquellos que están perdidos. No para condenarlos, ni para hacer juicio de la vida que llevan, sino para amarlos como Dios los ama. Para demostrarles con tus acciones y tu manera de recibirlo y de acompañarlo, de que si para Dios es importante, para nosotros también. Amén. Por eso es una responsabilidad muy grande que tenemos, iglesia. Y la tenemos que poner en acción una vez que nos vayamos de este lugar. Y tenerlo presente cada día de la semana. Ahora, para la iglesia en todo su conjunto, el arrepentimiento de una persona tiene que producir gozo y no juicio. Debemos celebrar cuando alguien se acerca y vuelve a la casa del Padre, porque nosotros nos encontramos en esa misma condición. Y para todos aquellos que quizás hoy llegaron a este lugar y a través de su palabra se están dando cuenta de que no estaban tan cerca como pensaban, y que hoy a través de su palabra se dan cuenta de que estaban perdidos, que estaban lejos de Dios, quiero decirte que hoy Dios te estaba buscando. Si vos estás en este lugar, no fue por una decisión propia, Él te trajo para decirte de que a pesar de tus intentos de alejarte una y otra vez, a pesar de darle la espalda, Él sigue golpeando la puerta de tu corazón, para que vos sepas de que Él no se cansó y Él sigue buscándote una y otra vez. Y de hecho, Él te muestra y te ha mostrado a través de su palabra de todo lo que estuvo dispuesto a hacer para que vos puedas ser salvo y ser encontrado. Porque a través de su palabra nos ha mostrado que a través de la ley ninguno de los que estamos en este lugar podemos ser aprobados. Y seguramente el Señor hoy te dijo de que sos un mentiroso, de que sos un codicioso, que sos un adúltero, adúltera, de que sos un ladrón. Y su palabra dice que ninguno de estos puede entrar al reino de los cielos. Por eso hoy qué bueno es saber de que el Señor está en este lugar para decirte, a pesar de todo, a pesar de esa condición que no te permite entrar al cielo, yo puse a disposición a mi Hijo. Para que a través de mi Hijo, quien sí cumplió con cada una de esas leyes y tuvo una vida intachable, sea Él quien pague, sea Él quien reciba el castigo que vos merecías. Y que vos hoy, en vez de recibir un castigo y una condena eterna, hoy puedas recibir perdón y salvación. Esto es una decisión sumamente personal, pero es una decisión que no debemos retrasar, porque no sabemos cuándo vamos a estar delante de nuestro Dios para ser juzgados. Ahora, nuestra acción debe ser, si quiero ser encontrado, es arrepentirme de mis pecados, poder darle la espalda al pecado y verlo ahora como algo que atenta entre Dios y yo. Poder cambiar y tener la decisión, ¿sí?, de tener ahora una vida nueva, una vida movida y una vida que obedezca a las Escrituras, a lo que Dios me pide. Y esté dispuesto a creer en esa hora de la cruz, de muerte y resurrección, y creer que he sido perdonado. Y que a través del creer, hoy puedo ser encontrado y ser salvado. Así que iglesia, hermanos, familia, hoy el Señor nos ha hablado a todos. Y todos tenemos hoy algo que hacer. Así que quiero animarte a que puedas tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Y que en esta misión no estás solo, Él nos ha dejado su Espíritu Santo para poder ayudarnos a lo largo de toda esta semana. Por eso quiero animarte a que puedas cerrar tus ojos.
y puedas ahí en tu lugar comenzar a hablar con Dios, comenzar a darle gracias por lo que Él ha hecho por vos. Pero también si tenés la iniciativa, así, Señor, quiero ser encontrado, que lo puedas hacer. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos confronta, pero en ese confrontamiento podemos ver, Señor, tu amor. Podemos ver lo importante que somos para ti, Señor. Y aún nos anima a nosotros a querer seguir teniendo una vida donde nos rindamos todos los días a tus pies. Donde decidamos, Señor, seguirte a ti por ante todas las cosas que quizás tenemos como prioridad. Que hoy, a partir de hoy, Señor, vos seas quien esté en primer lugar. Señor, y nos podamos enfocar en esa misión que nos has dejado. Gracias, Señor, porque nos encontraste. Gracias, Señor, porque nos lavaste, nos limpiaste y nos volviste de nuevo a la casa del Padre. Gracias por demostrarnos lo importante que somos para ti. Y gracias por también mostrarnos que a pesar de que nosotros muchas veces nos vemos con muchos defectos y creemos que somos inmerecedores, vos nos demostrás, Señor, lo valioso que somos al enviar a Jesús, pero también al mostrar esa celebración que hay en el cielo. Por eso, gracias, Padre. Y hoy te pedimos que nos ayudes a través del Espíritu Santo a que podamos aplicar tu palabra en cada día de la semana. A que podamos, Señor, responder a ese llamado de llevar y de ir a buscar, Señor, a aquellos que están perdidos. Pero también a demostrarles ese amor que vos derramaste sobre nosotros. Y poder, Señor, ser aquellos que vos utilices para que uno más se sume, Señor, a tu familia. Y para que en el cielo siga habiendo fiesta. Te damos gracias, Señor, y haznos consciente de que quizás nos des el privilegio de hablarle a aquel que falta para completar esta gran misión y pronto podamos estar contigo. Padre, te damos gracias y que para ti sea toda la gloria, que para ti sea toda la honra y que con nuestras vidas podamos responder, Señor, a tu amor. Te damos gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero animarte ahí que por unos minutos más, ahí con nuestros ojos cerrados, podamos adorar a nuestro Dios. Él merece tu adoración. Él es el único, de hecho, que merece que vos y yo lo adoremos. Hoy tenemos, sí, un motivo más por el cual adorar, porque fuimos encontrados. Sí, tenemos un motivo más para adorar, de saber de que Él nos amó de esa manera tan incomprensible. Y tenemos también una manera más de saber de que Él merece ser adorado, porque Él sigue golpeando la puerta de nuestros corazones. Amén. Así que te animo a que puedas seguir adorando junto con nosotros.